la paz del Señor. ¿Cómo podríamos ser santos? ¿Qué podrías hacer tú para ser santo? ¿Qué podría hacer yo para ser santo? Vamos a verlo en el Evangelio de hoy. Es posible, en primer lugar, eso de la santidad es algo que tiene que ver contigo y conmigo, o es algo que en realidad es para unos pocos privilegiados. O sea, realmente tú puedes llegar a ser una persona santa, tú puedes llegar a ser un santo. Y en caso de que sí, ¿cómo hacer para llegar a ser una persona santa? Vamos a verlo. Estamos a viernes 6 de diciembre. Me alegro de todo corazón de saludarte. Una alegría muy grande tener el gran privilegio de poderte acompañar en tu camino, en tu vida, cada día. Un gran privilegio poder ser tu amigo y poder ser para ti un padre espiritual. Como cada miércoles y cada viernes, el Señor y María nos llaman con amor al ayuno, especialmente en este tiempo de Adviento. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31. Escuchemos con el corazón muy atento. En aquel tiempo, 2 ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Él les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Me parece que es un evangelio de una gran riqueza espiritual, que realmente nos puede enseñar mucho en esto que estamos hablando, en cómo podemos nosotros hacer para ser santos. Entonces vamos a entresacar 3 enseñanzas principales de cómo puedo hacer para ser santo. Antes de entresacar estas 3 enseñanzas principales, quiero responder a la pregunta: ¿pero realmente yo puedo ser santo? La santidad no es una cosa para unos pocos privilegiados. La santidad no es una cosa para unas personas que nacen tocadas por Dios de una manera especial. La mayoría de los cristianos piensan
Bueno, la santidad no es para mí. Eso es así. La mayoría de los cristianos lo piensan. La santidad no es para mí. La santidad es para unos pocos elegidos. Y eso que el Concilio Vaticano II puso muy de relieve, que todos los cristianos, todos, estamos llamados a la santidad. Y todos tenemos por el bautismo, por la gracia del bautismo, tenemos la obligación de ser santos. Esa es nuestra obligación, porque la gracia del bautismo es tal, la gracia del amor de Dios es tal, que no hay otra respuesta adecuada a tanta gracia de Dios, a tanto amor de Dios. No hay otra respuesta adecuada que no sea la santidad. Es como, imagínate, una persona me ama con locura. ¿Cuál es la respuesta adecuada a una persona que me ama con locura? Por ejemplo, imagínate, tu esposa te ama con locura, tu esposo te ama con locura, tus hijos te aman con locura, tus padres te aman con locura. Imagínate que tú recibes un amor inmenso de cualquiera de estas personas. La única respuesta adecuada, la única, es amarles tú también con locura. Es decir, amarles tú también con todo tu corazón. Cualquier otra respuesta es insuficiente. Si tú a esas personas que te aman con todo su corazón respondes amándoles mucho, pero no con todo tu corazón, la respuesta es insuficiente. Solo hay una respuesta adecuada, que es amarles con todo tu corazón. Pues bien, la santidad es algo tan sencillo como responder a Dios, que te ama con todo su corazón, amándole tú a Él con todo tu corazón. Eso es la santidad. Es que a veces pensamos que la santidad es hacer milagros. Es que los santos hacían milagros, entonces tengo que hacer milagros, si no, no voy a ser santo. No, es que no todos los santos hacían milagros. La santidad no es ser capaz de hacer milagros. Es que la santidad es hacer cosas muy extraordinarias. Pues no. Porque ha habido santos que han hecho cosas muy extraordinarias. Y ha habido otros santos que no han hecho cosas muy extraordinarias. Simplemente han vivido su vida con un amor extraordinario. Con un amor extraordinario significa amando de corazón a las personas y a Dios, pero no amando de una manera, no sé, dificilísima, no. Amando con un amor muy verdadero, muy sincero a Dios y a los demás. Eso es la santidad, no sé, no tienes que tener una capacidad de amar totalmente, no sé, ¿quién puede amar así? Eso es dificilísimo. No tienes que tener
una capacidad de amar dificilísima. Tienes que amar de verdad y en todos los momentos, pero de una manera muy normal, muy sencilla. Si podemos ser santos, podemos ser santos viviendo una vida muy normal, muy sencilla, sin hacer nada muy extraordinario, pero amando de una manera verdadera y de una manera con una entrega total en cada momento de la vida. Eso es la santidad, que yo amo de una manera verdadera, sincera, profunda, a Dios y a los demás. Pero, insisto, no hace falta que haga algo muy especial. Eso sí, es verdad. Una persona que ama de una manera muy profunda y muy sincera a los demás y a Dios toda su vida, eso ya es muy especial. Porque ¿cuántas personas encontramos que amen de una manera muy sincera y muy profunda a Dios y a los demás? Pues encontramos pocas. No es tan difícil, pero encontramos pocas. Porque, desafortunadamente, en la mayoría de las personas se mezcla el amor a Dios o el amor a los demás con otros intereses egoístas, con otros momentos, otros aspectos de la vida en los que las personas no buscan sinceramente amar a Dios y a los demás, sino que se buscan a sí mismos, buscan su propio interés. Eso es lo que ocurre en la mayoría de las personas, que está mezclado el amor verdadero con el egoísmo, con la búsqueda egoísta de sí mismo. Hay personas que la mezcla es que la mayor parte de su vida es amor sincero, entonces son personas muy buenas, pero no son personas santas porque hay cosas que no las terminan de entregar. Hay otras personas que tienen un poco de amor verdadero y mucho de egoísmo. Entonces son personas que están pues más lejos de la santidad y también más lejos de ser personas buenas de verdad. Ahí encontramos de todo en la vida. Entonces, pero ya hemos dejado claro que la santidad es posible y no es difícil, pero se da poco porque exige una fidelidad muy grande y la mayoría no quieren amar tanto, prefieren también buscarse a sí mismos. Eso es lo que ocurre. Entonces ahora vamos a entresacar los 3 consejos para ser santo. ¿Cómo puedo ser yo un santo? ¿Cómo puedes tú ser un santo? Vamos a decir 3 cosas, 3 enseñanzas, 3 cosas que tienes que tener muy en cuenta. La primera, tienes que intentar amar muy sinceramente. Si vemos el Evangelio de hoy, dice: en aquel tiempo, 2 ciegos
seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». ¿Ves? Estas personas, estos ciegos, están en camino de santidad, porque acuden a Jesús suplicándole con fe. De hecho, el Evangelio continúa. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacerlo? Contestaron: sí, Señor. O sea, acuden a Jesús con humildad y con fe. Pues estas personas están en claro camino de santidad, porque acuden a Jesús con humildad y con fe. ¿Qué ocurre? El primer consejo lo cumplen, que es buscar a Jesús, tratar de amarle con sinceridad. Este es el primer consejo para intentar ser santo, para llegar a ser santo. Y no es difícil. Tratar de amar al Señor y a los demás con sinceridad. Que tú, de verdad y sinceramente, intentes amar al Señor y a los demás. Este es el primer paso. Vamos a ver el segundo paso. Entonces les tocó los ojos diciendo: que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Vamos a ver qué pasa ahora. Jesús les ordenó severamente: cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Ya lo han estropeado. ¿Por qué? Porque han hecho caso a Jesús en algunas cosas, pero en otras no han querido hacerle caso. Este es el fallo que les ocurre a la mayoría de los cristianos, que sí, amo al Señor y a los demás, pero hasta cierto límite. En otras cosas, prefiero no hacer caso. Jesús les dice: cuidado con que lo sepa alguien, pero ellos van y lo cuentan. No le hicieron caso. Entonces, el segundo paso para llegar a la santidad, para alcanzar la santidad, es una totalidad en mi vida. Una totalidad, es decir, no decirle al Señor en algunas cosas sí y en otras no. Para ser santo hay que decir sí siempre y en todo. A ver, por lo menos en el deseo y en el esfuerzo sincero de tu corazón. Puede haber caídas puntuales, de hecho las hay. Los santos tenían pecados. Tenían pecados en cuanto que tenían caídas puntuales. Los santos cometían pecados puntuales, pero eran como excepciones en el camino. Hay una definición de santidad, que es una definición preciosa, que decía el padre Mendizábal, que es para mí una de las personas que más me han ayudado en mi vida, un sacerdote jesuita que murió hace unos años con gran fama de santidad. El padre Mendizábal daba una definición muy bonita de la santidad. Decía: ser santo es amar siempre a todos. Amar
siempre, no a veces sí, a veces no. Amar siempre. A todos, empezando por el Señor. Al Señor y a todos los demás. ¿Por qué? La mayoría de las personas seleccionan. A este le amo, pero a este no tanto. Entonces, ser santo es amar siempre a todos. Que no quiere decir que no haya caídas puntuales, pero realmente amo siempre a todos. Cuando hay una caída puntual, rápidamente me levanto, pido perdón y sigo amando. El santo puede tener un pecado puntual, pero pide perdón y sigue amando. El que no es santo, hay cosas por las que no pide perdón, hay personas a las que no ama, o hay etapas continuadas, no caídas puntuales, sino algo como adquirido, como que se va repitiendo siempre, que no ama. El santo no hace las paces con un pecado, con un defecto, sino que siempre está luchando por superarlo, cada día. Mientras que el que no es santo, hay determinados pecados con los que ha hecho las paces, convive con ese pecado. Lo comete habitualmente y no se esfuerza sinceramente por cambiar eso, ¿no? Hay cosas que no quiere cambiar. Su egoísmo le dice, esto no lo quiero cambiar. Prefiero en esto ser egoísta. Lógicamente no lo dice así, pone una excusa para no hacerlo, pero en el fondo, en algo, prefiere ser egoísta. Entonces el segundo paso es la totalidad, no en lo que me conviene sí, en lo que me conviene no, sino en todo decirle sí al Señor, en todo. Y luego el tercer paso, que es el más importante, es confiar en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Este paso lo encontramos explicado en la primera lectura de hoy. La tenéis en nuestra página web, la puedes leer. Es del libro de Isaías, capítulo 29, versículos 17 al 24, la primera lectura. Y en concreto, el versículo 22, Isaías 29, 22, dice así. Por eso, el Señor, que rescató a Abraham, dice a la casa de Jacob, ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos. O sea, ¿quién es el que lo va a hacer? El que lo va a hacer es el Señor, no eres tú, no soy yo, es el Señor. Para ser santo, no puedes poner la confianza en ti mismo. Tienes que confiar en el Señor. Tienes que decir, yo no puedo, pero Él lo va a hacer. Entonces, cuando te caes, no te desanimas porque dices, si yo ya contaba con que me iba a caer de vez en cuando. Pero es que mi fuerza es el Señor. Entonces yo sé que Él me perdona y con su perdón y con su gracia sigo adelante. Porque la santidad no la voy a hacer yo, la va a hacer el Señor en mí. No confiar en ti mismo, en tus propias fuerzas, confiar en el Señor, confiar en el poder de su gracia. Esto es todo por hoy. Me ha alegrado mucho de estar contigo.
mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.